En septiembre próximo entrará en vigor la primera Constitución de la Ciudad de México, un documento que pone a la vanguardia a la capital de este país en materia de derechos humanos. Y justo para analizar los retos de su implementación sobre el apartado de ciudad incluyente, mi compañero Juan Becerra conversó con la periodista Katia D'Artigues, con quien además delineó los porqués de la alta participación ciudadana el día de la elección. Vamos a verlo. Katia D'Artigues, periodista, defensora de los derechos de las personas, defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias por recibir a Capital 21 en tu casa. No, es un placer. Muchas gracias, Juan. Katia, de acuerdo a tu opinión, ¿a qué se deberá la enorme participación ciudadana que hubo el pasado 1 de julio, el día de las elecciones? Pues a que hubo un claro interés por apoyar a un candidato que tiene una narrativa que sedujo a la gran mayoría de los mexicanos. Mira que tener una elección donde el 53% de los mexicanos votó por López Obrador, pues es algo que no habíamos visto desde Salinas. Y Carlos Salinas, bueno, pues en la histórica contienda de 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, pues la izquierda asegura que hubo un fraude, ¿no? Yo creo que la participación ciudadana en números no creció tanto, pero sin duda sí el porcentaje. O sea, López Obrador llega apoyado por un tsunami que no solamente es pues para su gobierno, sino apoyado por mayoría en ambas cámaras, que es algo que no teníamos desde 93. Además, la jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México, otras 4 gubernaturas en la República, la de Tabasco, que haya ganado Adán Augusto por más del 60% es... pues realmente te habla de, yo creo que de un hartazgo, ¿no? De un claro voto de castigo, sobre todo al PRI, pero pues también a Acción Nacional, y pues de la esperanza y de la apuesta por hacer las cosas diferente, y que creen la gente en las promesas de López Obrador. Vamos a ver. Y bueno, tienen, de acuerdo a tu opinión, la cosa sencilla para llevar a cabo la cuarta transformación, que se llama, pues teniendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el poder legislativo y la presidencia. Y la Cámara de Senadores también. Y la Cámara de Senadores, el Congreso local. Pues tienen todos los instrumentos, fácil no va a ser. Fácil no está, ¿no? Yo creo que incluso las expectativas son altísimas y es muy difícil cumplirlas. O sea, fueron fraseadas de una manera muy sencilla, pero acabar con la corrupción en 6 años en este país, pues se antoja difícil. Ojalá demos claros pasos al respecto. Hoy, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador anunció las iniciativas que va a mandar al Congreso, pues hay cosas específicas contra la corrupción, la tipificación del delito de corrupción como un delito grave, también la venta de hidrocarburos y fraude electoral, etcétera. Pero aún así el reto es mayúsculo, es mayúsculo. Hablas de las herramientas. Están las herramientas para que se pueda llevar a cabo, se promueven leyes, pero ¿quién tiene la principal responsabilidad y el principal peso? ¿La autoridad, nuestros gobernantes o nosotros como ciudadanos, para llevar a cabo esta cuarta transformación que le llaman? Bueno, pues yo creo que por algo elegimos a gobernantes y autoridades para que guíen al respecto, pero ellos y nosotros pueden hacer poco o nada. Ahora, acabar, por ejemplo, con la corrupción, volvamos a ese ejemplo porque es muy claro. Si no hay una transformación cultural, si no se involucran los ciudadanos y si no nos cambiamos el chip, que todos tenemos de una u otra manera, porque pues yo reto aquí a quien diga que jamás ha dado una mordida ni se ha pasado en una fila, ¿no? A veces también por incentivos perversos, porque si no, no hay manera de que logres llegar a tus derechos o, en fin, ¿no? Es un cambio cultural el que hay que hacer. Y en la Ciudad de México, bueno, entrará en vigor la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. En septiembre, sí. En ella hay un artículo, el artículo 16, Ciudad Incluyente. ¿Qué leyes secundarias deberán de presentarse, qué iniciativas deberán de presentarse en el Congreso de la Ciudad de México para otorgar a todas las personas sin distinción alguna igualdad de oportunidades de desarrollo de derechos? Uy, pues muchísimas. Yo creo que la armonización de la Constitución es todo un reto también, porque tú sabes que cada párrafo de la Constitución prácticamente tiene que ser una nueva ley. Yo quiero estar muy al pendiente, sobre todo
de cómo vamos a hacer realidad el sistema de cuidados, que yo creo que sí se puede transformar en un detonador para lograr la equidad entre las muchas personas. Hay muchas personas en la Ciudad de México y en todo el país, y todos necesitamos cuidados también, ¿no? No solamente los niños, no solamente las personas con discapacidad, adultos mayores, todos en mayor o menor medida necesitamos cuidados, y lo que plantea ese articulito, por ejemplo, es que el Estado debe corresponsabilizarse del cuidado de las personas. Ahora, que se haga bien va a ser todo un reto, porque no es lo mismo cuidar a un niño, que además también tenemos que cambiarnos la mentalidad de pensar que los niños no tienen derecho a opinar sobre lo que necesitan, quieren y cómo lograrlo, que cuidar a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, donde debes respetar su voluntad y no solo cuidarlo, ¿no?, sino respetar su voluntad. Hay muchísimos retos. La verdad es que es una Constitución cuyo eje es la Carta de Derechos, que en su momento nos criticaron muchísimo. Como sabes, fui diputada constituyente de la ciudad, pero que ahora pues se está volviendo un ejemplo en muchos lados, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Entonces va a ser de veras un reto ver cómo se va a aplicar todo eso, pues no es una transformación que se va a dar en cuanto entre en vigor la Constitución. Yo creo que en 20 años podremos ver los frutos de la Constitución. En 20 años. Y el papel, vuelvo al papel de la ciudadanía con respecto al reconocimiento y al otorgamiento de los derechos a todas las personas, el papel de toda la población y de los medios de comunicación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al respecto? Oh, bueno, ese es un tema fascinante. A ver, primero, los derechos ya están dados. Así es. O sea, lo que tenemos que aprender es a respetarlos. A garantizarlos. A garantizarlos. Y le toca, por supuesto, que al Estado, le toca a las autoridades, pero también nosotros como ciudadanía tenemos que aprender a entender una cosa que suena muy sencilla y es muy difícil, que todos son todos. O sea, que cuando tú lees el artículo 3 de la Constitución y dicen todo mexicano tiene derecho a la educación, se refieren a todos. No dice se aceptan restricciones, no dice menos las personas con discapacidad, menos los niños migrantes, menos. Lo que tenemos que hacer para ello pues es ayudar a construir una nueva cultura de la inclusión. Y aprender también a preguntarnos, en lugar de pensar desde el estereotipo y del prejuicio, de tú no puedes hacer algo, ¿cómo si hacemos que tú accedas a lo mismo que yo? Equidad. ¿Qué apoyos necesitas? Apoyos, todos necesitamos apoyos en la vida. La ley ya está. Sí. O sea, el artículo 1 de la Constitución es clarísimo, Sí. ¿no? Cero discriminación, y además, después de la reforma en derechos humanos del 2011, es una maravilla. O sea, en 2 líneas, se me pone la piel chinita cada vez que lo pienso, en 2 líneas está incorporado un universo de derechos cuando pusieron, los mexicanos tienen estos derechos garantizados en la Constitución y todos los demás tratados de derechos humanos que México ha firmado, que son un montón. ¿Sabes a lo que tenemos derecho? A todo. Lo que pasa es que no estamos conscientes, no lo exigimos, no enseñamos a las autoridades y a la sociedad a comprender esto, que todos debemos ser todos. El reto está en garantizar los derechos que ya tenemos, en su aplicación. Claro, en su aplicación, que tiene que ser diferenciada. Muchas gracias, Katia de Artigues, por recibir a Capital 21, por charlar con nosotros. Un placer, muchas gracias.